tardes en Vive Saludable. Tenemos a la doctora Gabriela Puya y hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Sí. Así, qué palabra tan difícil. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estoy enredado porque ¿cómo es hipertensión? Sí, hipertensión ¿Por qué arterial. se llama hipertensión? Bueno, la hipertensión va a ser un aumento continuo de la presión arterial, de la presión sanguínea, ¿sí? Es una enfermedad crónica en realidad que presenta muchas personas. Ajá. Generalmente tiene antecedentes a partir de la infancia, pero no se está tomando en cuenta en los niños. ¿Así? Sí. También pueden sufrir los niños de hipertensión. Sí, generalmente se estaba teniendo en cuenta que es a partir de enfermedades congénitas, pero se ha visto en los últimos artículos, de hecho que salió hace un mes de este año, que se debe tener en cuenta también a partir de los niños sanos desde los 3 años. No me diga. Sí. Pero ¿cómo se puede prevenir la hipertensión o cómo se puede tratar a un niño de 3 años? A partir de los niños de 3 años sanos, ahora se debe exigir, todos los padres deben exigir que se les tome la presión arterial en un control normal, ¿ya? Que se puede hacerlo en casa también, ¿no? Porque hay instrumentos que se puede adquirir. Bueno, para los niños es mejor que lo tome un especialista, ¿no? Porque existen los tensiómetros pediátricos, entonces es mejor que lo tomen un pediatra, un especialista. Pero existen los tensiómetros digitales, ¿ya? Pero eso no son muy específicos, es mejor los tensiómetros manuales. Preferible ir directamente a la fuente. Sí. Al médico, de una vez. Caramba. ¿A qué se debe, aparte del factor hereditario, la hipertensión? ¿Eso se puede adquirir? Ya, hay dos caminos, ¿ya? El 90% de la causa es desconocida, ¿ya? Y en el camino desconocido se le conoce como una hipertensión esencial, ¿ya? Que tiene, sí, la esencial tiene mucha fuente hereditaria, la esencial, ¿ya? Y tenemos la hipertensión secundaria, en la que se conoce una fuente que, por ejemplo, puede ser una causa renal, una causa cardíaca, ¿sí? Entonces ya tiene una fuente que la causa. Y va a ser un círculo vicioso. La causa renal causa hipertensión, la hipertensión va a seguir empeorando la causa renal y así, en un círculo vicioso. ¡Wow! Eso está bastante peligroso, pero ¿cómo podemos prevenir esa causa? Bueno, en realidad la prevención va a ser para la hipertensión, ¿ya? Y tenemos muchas formas de prevenir. Entonces, por ejemplo, tenemos la reducción del consumo de la sal, la disminución del peso, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la actividad física, ¿ya? Entonces, no sé si tú, por ejemplo, ves que la botella de agua tiene una unidad, mililitros, ¿ya? La presión alta, la presión en general tiene una unidad, que son los milímetros de mercurio, ¿ya? La presión normal tiene un valor que es de 120-80 milímetros de mercurio, ¿ya? Para diagnosticar nosotros hipertensión, tenemos 140-90 milímetros de mercurio. Wow. Cuando nosotros disminuimos la sal, podemos llegar a bajar hasta 8 milímetros de mercurio. Entonces estaríamos llegando a 132. ¿Cuál es lo normal, la presión 120-80. 120-80. Y la presión alta es 140-90. Hijo, bastantísimo. Sí. Y por ejemplo, si ya se pasa de 120 y hay que tomar cartas en el asunto, entonces. Sí, tenemos cuando ya estamos entre 130-90, ya tenemos que hacer un control semestral de nuestra presión. Sí, si estamos en 120-80 podemos hacer un control anual. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Ya, nosotros vamos a empezar a tener cambios de coloración en la piel, taquicardia, cuando ya estamos con complicaciones. Sin embargo, la hipertensión es una enfermedad que prácticamente es asintomática y nosotros en un control, ¿sí?, empezamos a detectar solamente porque hay una elevación, ¿ya? Entonces es por eso recomendable que vayamos a los controles anuales, ¿ya? Si tenemos ya un factor de riesgo como la obesidad, vayamos a un control semestral. Que es muy importante. Sí. Oye, bueno, aparte de, por ejemplo, en un caso de hipertensión fortuito, digamos, ¿cuál sería la primera medida de quien está sufriendo de hipertensión? No tiene chance de irse al médico. ¿Qué puede hacer en ese momento? ¿Hay algo que uno puede hacer para controlar esa hipertensión? Justamente es lo que te mencionaba, son las medidas higiénico-dietéticas. Entonces es disminuir el consumo de sal. ¿Cuánto tenemos que comer los pacientes sanos? Es de 5 a 6 miligramos, es decir, una cucharadita de sal al día. Los pacientes sanos. Mientras que los pacientes que ya se les diagnostica hipertensión tienen que comer
4 miligramos, es decir, 3/4 de la cucharadita. ¿3/4? Sí, al día. Va a estar insípida, el caldito insípido, pues me queda doctora, por Dios. Doctora, yo tengo una curiosidad, yo soy hipertenso, tomo losartán potásico todos los días. ¿Me afecta en algo la agilidad con la que tengo que funcionar el momento que trabajo? No, de hecho, se les recomienda a todos los pacientes que hagamos actividades aeróbicas, ¿sí? Entonces, nosotros mientras más activos estemos haciendo actividades aeróbicas nos mejora, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar activando el movimiento de todo lo que son nuestras venas, nuestras arterias, entonces va a trabajar mejor. Así como nosotros hacemos actividades en el gimnasio y se refuerzan nuestros músculos, nuestro corazón también va a hacer actividad y se va a reforzar. Bueno, entiendo que el alcohol está totalmente prohibido en esta condición. Sí, totalmente. Así que pues muchachos, mis queridos amigos, si tienen ustedes o sufren hipertensión, a dejar el alcohol a un lado porque está su vida de por medio. Caramba, ¿alguna otra medida que se puede tomar? Claro, por ejemplo... Emergente, digo, o sea, me dio ese ataque de hipertensión, ¿y qué hago en ese momento? Ya, estamos con el cambio de la reducción del peso, también debemos empezar a reducir del 5 al 10% del peso, ¿ya? Otro cambio importante es que en la reducción del peso muchos creen que es bueno cambiar la comida que está con edulcorantes, ¿sí? Pero nosotros debemos fijarnos edulcorantes que son artificiales y edulcorantes que son naturales. Entonces, siempre fijarnos en la parte de atrás de los alimentos si tiene sorbitol, que es el edulcorante artificial, o si tiene stevia, que es el edulcorante natural. Siempre fijarnos en eso. Siempre el natural es más saludable. El natural, sí. ¿Por qué? Porque el sorbitol, al ser un edulcorante artificial, nos puede provocar una enfermedad cardiovascular, un accidente cardiovascular, provocarnos enfermedades vasculares superficiales. Entonces, a todos los pacientes, así sean sanos, y empeora, aumenta el porcentaje a los pacientes que tienen una hipertensión arterial. Bueno, el azúcar se le puede entonces suplir, ¿no es cierto? Claro. Con edulcorante natural. Pero ¿y la sal? La sal también se puede suplir por la sal de mesa, ¿no es cierto? La sal de mesa, que es la común, que tiene sodio, por una sal de dieta que tiene potasio. Siempre y cuando no se haya hecho un análisis a los pacientes y descartar una enfermedad renal. ¿Sabe igual la sal? Sí, es igual. Sí, porque imagínese un huevito duro sin sal. Entonces... Claro, no, sí sabe igual, pero siempre descartando a los pacientes que no tengan una enfermedad renal. La otra sal. Sí. Que en vez de potasio me dice, ¿no? Sí, es cloruro de potasio. Es un cloruro de potasio, qué bonito suena eso. Muchísimas gracias por esos consejos, pero lo recomendable, lo que coinciden todos los médicos y lo que se recomienda básicamente es ir directamente al especialista. Sí, directamente. Y ahí están los centros médicos especializados Cruz Roja Ecuatoriana, mis queridos amigos, así que ya lo saben.